Bienvenidos a una nueva sesión de inserción laboral. El objetivo de la clase es identificar los tipos de remuneración y sus componentes. Primero haremos un resumen de la sesión anterior. La unidad con la cual estamos trabajando es formalizando la relación laboral entre trabajadores y empresas. ¿Cuáles fueron los conceptos que trabajamos la semana pasada? Tipos de remuneración, entre los que vimos sueldo sobre sueldo. Otro tipo de ingresos de remuneración, descuentos legales de una remuneración imponible. Marco regulatorio general de las remuneraciones, es decir, jornada laboral, cantidad de horas diarias, cantidad de horas semanales, ingreso mínimo mensual. Vimos también lo que es la duración de la jornada laboral y también analizamos lo que son la jornada de descanso según el Código del Trabajo, lo que tiene que ver con la hora de colación, vacaciones legales, que fueron los conceptos con los cuales trabajamos la sesión anterior. Hoy trabajaremos en relación a lo que es el salario. ¿Qué es el salario bruto? El salario bruto o sueldo bruto es la cantidad total que percibirá el empleado antes de efectuar las correspondientes deducciones de ley y de descuentos que haya que hacer o que tengan lugar. El salario bruto se obtiene al sumar el salario base y los demás ingresos generados por su actividad laboral, constituyen o no remuneración. ¿Qué debes tener presente? Que el salario base hace referencia al dinero por el cual fue contratado el empleado. Nunca puede ser inferior al sueldo mínimo. El sueldo mínimo quedó fijado a partir del 1 de marzo del 2020 en 320.500 pesos. Ingresos. Ingresos que constituyen remuneración. Se trata de todos los pagos que por ley debe hacer el empleador al trabajador por contraprestación adicional de sus servicios o de su trabajo o de la actividad desempeñada, como es el caso del sobresueldo o hora extra, que también se les conocen, ¿cierto?, las comisiones y los bonos y gratificaciones. Ingresos que no constituyen remuneración. Son los gastos en los que incurre el trabajador para llevar a cabo su labor. Al no constituir remuneración, no están afectos a lo que es cotizaciones previsionales, es decir, los descuentos legales. Las principales son asignación familiar o carga familiar, que también se le conoce, lo que es asignación a colación, movilización y desgaste de herramientas cuando corresponda y según el tipo de actividad que desempeñe el trabajador. ¿Qué es el salario neto? El salario neto o salario líquido o sueldo neto o sueldo líquido, como se conoce, es la cuantía o el total el total monetario, ¿cierto?, que efectivamente recibe el trabajador en su cuenta una vez que le han hecho los respectivos descuentos de retención, impuestos y cotizaciones. Es decir, el salario neto o líquido o sueldo líquido es lo que va a recibir el empleado una vez que le han hecho todos los descuentos respectivos y correspondientes, y es el dinero que le va a quedar para sus gastos mensuales. Para calcular el salario neto, debe restar el salario bruto los descuentos por concepto de salud, FONASA o ISAPRE, imposiciones, que es el dinero que va a la AFP, y otras prestaciones sociales. La fórmula para calcular el salario neto o líquido es la siguiente. Al sueldo bruto se le descuentan se le restan las cotizaciones previsionales en la AFP o el INP, IPS, como se le llama ahora, ¿cierto?, que son los dineros que van a corresponder para la jubilación. Se le descuenta además la cotización voluntaria y cuenta de ahorro en AFP, según corresponda, y si es que la persona obviamente la tiene. Se descuentan las cotizaciones que va a salud, en este caso que puede ser FONASA o puede ser un ISAPRE.
¿ya? Porque las Fuerzas Armadas en los sistemas de salud funcionan de otra manera. Y otros descuentos que pueda tener, por ejemplo, días que no haya trabajado y que se descuentan de su remuneración, otros cargos de crédito que estén que se descuenten a través de su liquidación de sueldo y que tengan convenio para que a través de ella se descuenten esos pagos, entre otros. Una vez que se hacen todos estos respectivos descuentos, ¿ya? Lo que queda, lo que resta, después de todos los descuentos respectivos, es lo que corresponde al sueldo líquido. Y es el dinero que va a tener el empleado o el trabajador para sus gastos mensuales. ¿Qué debes tener presente? ¿Qué debes tener en cuenta? La cotización previsional en AFP o en IPS es de carácter obligatorio y corresponde al valor obtenido del cálculo del porcentaje de la AFP por el total de la remuneración imponible sin que pueda superar el 30% del salario percibido. La cotización de salud es por ley del 7% del total del sueldo imponible. Si el empleado prefiere un plan con mayor cobertura o beneficios, puede elegirlo, pero teniendo en cuenta que costará más y el empleador estará obligado a descontar mayor porcentaje. Si está en FONASA es el 7%. Si la persona opta o el empleado opta por una ISAPRE, obviamente el descuento va a ser mucho mayor a 7%. Porque los planes de la AFP también son más caros. Otros descuentos, ¿cierto?, que pueden aparecer en la remuneración, en la liquidación de sueldo del trabajador. Corresponden a ausencias o pagos de cualquier naturaleza sin que puedan acceder al 15% de la remuneración total del trabajador. Un 0,6% de seguro de cesantía en el caso de trabajadores con contrato indefinido. Para otros tipos de contrato, el aporte de seguro de cesantía es responsabilidad del empleador. El 1,53% que corresponde al seguro de invalidez y sobrevivencia del trabajador. Un 0,93% por seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. O más, si se trata de un trabajo que tenga mayor riesgo, va a depender obviamente de la actividad que desarrolle el empleado o el trabajador. En caso de tener depósitos convenidos también que se descuenten a través de la liquidación del sueldo, ¿cierto?, del trabajador por acuerdos tomados con anterioridad. Bien. Y por último, conocer esto te permitirá estar al tanto de tu situación laboral y financiera cuando comiences un nuevo trabajo o cuando ingreses al mercado laboral o al campo laboral y te ofrezcan una cantidad como salario bruto. Para ello puedes hacer uso de las calculadoras de sueldo online que te ayudarán a hacer las cuentas y saber de cuánto dispondrás realmente al final del mes. En definitiva, la diferencia entre salario bruto y salario neto es que el segundo es el resultado de restar al salario bruto todas las deducciones y retenciones que corresponde aplicar por ley, siendo lo que finalmente recibe el trabajador en su cuenta para los gastos mensuales. Con esto damos término a esta sesión, pero lo importante, como resumen, es que tú tengas claro que el objetivo es que tú conozcas la diferencia entre salario bruto, salario neto, salario o sueldo imponible, ¿ya? Porque esta diferencia implica también diferencias en dinero. ¿Ya? No es lo mismo hablar del salario, el sueldo imponible, no es lo mismo decir sueldo bruto, no es lo mismo decir sueldo base, no es lo mismo decir sueldo líquido,
porque todas estas diferencias implican diferencia en dineros. Y lo otro importante y claro que debes tener, que los descuentos legales ya son los dineros, ¿cierto?, que necesitas para salud, para poder tener un sistema de salud, y dineros, ¿cierto?, que van a la AFP, que son los dineros que van a ser para la jubilación, ¿ya? Habiendo otros descuentos más, obviamente, pero esos son, ¿cierto?, lo relevante, porque tú tienes que tener claro que son los necesarios que tú necesitas para poder cubrir una enfermedad, ¿cierto? En un caso de emergencia, tener un sistema de salud, y los dineros que van a ser para cuando tú jubiles y termines tu actividad, ¿cierto?, en el campo laboral. Bien. Y por último, recalcar que el sueldo líquido es el dinero que tiene el trabajador una vez que le han hecho todos los descuentos legales, y es el dinero de su trabajo que le va a quedar para sus gastos mensuales. Esperando que te encuentres muy bien, nos vemos en una próxima sesión.